Fue, junto a la Capilla de los Condestables, otra de las obras magnas del siglo XVI de clara inspiración, vocación y patrocinio civil. Doña Ana Espinosa, viuda de don Pedro González de Salamanca, con el oro que habían traído de Perú, creó esta capilla. Hoy, en Bella Burgartis, la bellísima Capilla de la Natividad. Lo primero que llama la atención en esta capilla es la bóveda, de claro estilo manierista, obra de Domingo de Berriz. Encontramos una luz cenital que se proyecta desde la linterna exterior y en ellos, en su estructura, los padres de la iglesia en las pechinas junto a los evangelistas. Otro de los elementos más brillantes de esta capilla es el retablo. De claro estilo manierista romanista, tiene que ver y hace alusión a que sus autores creían precisamente, dentro de esta tendencia del siglo XVI, en ahondar en los que habían sido los artistas del primer tramo del Renacimiento, principalmente Miguel Ángel y Rafael. De ahí ese nombre de manierismo romanista. Fueron sus autores, en este caso Martín de Berriz, en lo que supone la cantería, porque es un retablo incluido en la propia piedra de la capilla. El retablo lo construye Martín de la Haya, terminado también por Domingo de Berriz y policromado por Juan de Cea, que incluso contó con la colaboración de Constantino de Nápoles. Es Pedro de Arce quien hace la vidriera desaparecida en 1817 y Denis de León la maravillosa reja que cierra la capilla. Este retablo consta de 3 calles, es un concepto nuevo, es la distribución vertical del mismo. Si tuviéramos alguna parte más minimizada en lo rectangular, estaríamos hablando de las entrecalles. Es del gusto manierista romanista porque las figuras tienen mucha expresión, a veces histriónicas. Estamos y nos encontramos con columnas talladas en su parte inferior, en el tercio inferior, y después estriadas, a veces con antorcha, en la prolongación de las mismas. En los intercolumnios podemos ver a San Pedro y San Pablo, y arriba a Santa Ana y Santa Catalina, precisamente la advocación, el patrocinio que tenían las hijas de doña Ana de Espinosa. En la parte central y en lo que son las calles laterales encontramos figuras y encontramos, desde luego, algunas representaciones del ciclo mariano. Junto al retablo principal, este arcosolio que alberga otra más de las excelentes pinturas flamencas del siglo XVI en esta catedral de Burgos. En concreto, Jesús con la cruz a cuestas, acompañado de San Pedro y de Santiago. Por último, a los pies de esta capilla, una magnífica sillería de nogal, obra de Martín de la Haya, con relieves que albergan virtudes teologales y escenas de la Anunciación. Encima, los arcosolios que tienen los sepulcros de los 2 santos que precisamente patrocinaban las primitivas capillas antes de que doña Ana de Espinosa hiciese esta de la Natividad. Son San Martín de Tours, recuerden que Tours es una de las localidades francesas que tienen, donde está ubicada una de las mejores catedrales góticas, y San Gil. Ambos dos eran los que daban patrocinio a aquellas primeras capillas que se albergaban en esta ubicación. Hemos visto cómo el lauro traído de Perú llevó a doña Ana Espinosa al patrocinio de esta capilla. Hoy en día, la empresa moderna también tiene sus labores de mecenazgo, de patrocinio. Vamos a conocer precisamente de primera mano cuál es su labor en esta catedral. Bueno, pues en este capítulo, en este episodio de Bella Burgartis, en el cual hemos conocido la Capilla de la Natividad, como han visto, desde luego, una capilla invocada y con vocación, de alguna forma, de contribución civil a su construcción. Doña Ana Espinosa y sus hijas Catalina y María hicieron oro en Perú, en ese nuevo mundo que se contemplaba desde el siglo
XVI, y desde luego tuvieron la iniciativa de hacer esa primera capilla civil. La capilla de los condestables al final es un origen que tiene que ver con un cargo militar, pero en este caso estamos ante la primera. Y ese modo, de alguna forma, de iniciativa empresarial, entrecomillado, pues hace que hoy tengamos con nosotros a la que es la gerente de FAE, de la Federación de Asociaciones Empresariales, Emiliana Molero. Emiliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues bienvenida desde luego a Bella Burgartis, y nos gusta sobre todo además por todo lo que hemos hablado de la empresa, que en una capilla que tiene a 3 mujeres como protagonistas esté una mujer con nosotros. Por lo tanto, bienvenida. Y la primera pregunta, ya sabes cuál es: ¿cuándo es la primera vez que entraste en esta catedral? Pues yo la primera vez que recuerdo que entré en esta catedral, y además con mis padres, porque me llevaban al campamento, y además un campamento que organizaba un canónigo de la catedral, son los primeros momentos que con 8 años fui a mi primer campamento. Y luego, pues además cada vez que salíamos en verano, en julio, la foto del campamento se hacía además en las escaleras de la Puerta del Sarmental. O sea que ese es mi primer recuerdo que conozco. ¿Cuál es, por tanto, bien después de esa o en los últimos tiempos, cuál es el espacio arquitectónico y artístico que más te gusta de esta catedral? Yo creo que la parte que más me gusta, por la visión que da de la ciudad, que tuve el privilegio de poder estar andando por los tejados de la catedral, es la parte de arriba. Pero luego yo creo que un espacio que también me gusta mucho por la parte sentimental es la capilla central, la iglesia, el altar la nave central, el transepto, destinado a Santa María la Mayor. Es lo emotivo porque el colegio también era de Santa María. Luego, cuando fui concejal, hice una ofrenda a la Virgen. Es algo que me gusta mucho. Y luego, bueno, pues si tienes la oportunidad de subir a los chapiteles y poder ver también... Los espectadores de Bella Burgartis han estado ya varias veces y volverán a estar, de hecho. Es una maravilla el poder contemplar esas... las imágenes que se ven, las cristaleras también, o sea, que fueron también con aportaciones privadas. Es algo que me gusta, y en general pues toda la catedral. O sea, que es que a los burgaleses, yo creo que nuestra catedral pues es para nosotros un orgullo de monumento, que creo que debiera de ser todavía más visitado. O sea, que es que con la riqueza que tenemos, el patrimonio, todo lo que se recoge en ella, el número de visitas todavía se tendría que duplicar. Yo recuerdo además una polémica cuando se puso una entrada, que si comparas lo que pagamos aquí en Burgos por entrar a visitar la catedral con lo que pagamos luego en Córdoba, cuando salimos, dices, si es que no ves nada. O sea, cuando te vas a, bueno, no voy a decir nombres, pero que ves una casa de un escultor que no tiene más importancia que vivió ese escultor allí, lo comparas con lo que te ofrece la visita de la Catedral de Burgos, es que no tiene nada que ver. Así es. Sí. Pues además es que hay que mantenerla, hay que contribuir a lo que es un esfuerzo denodado por tenerla como la tenemos en este tiempo, y desde luego eso... Todo vale. Así es. Hablamos de empresa, y empresa, a nosotros que nos gusta aquí el lenguaje, tiene diferentes acepciones. Por supuesto, la ubicación, donde se genera la industria, donde se genera un producto, pero también un esfuerzo por un ideal. Podemos pensar que cuando estaban fundando esta catedral decían, vamos a comenzar esta empresa. Evidentemente no buscaban un rédito económico, sino un fin, un ideal difícil. Es que era un objetivo, es que comenzar un camino, pero porque tienes un final. O sea, es que es conseguir objetivos. En una empresa siempre se va por objetivos, pero con unos fines muy concretos. Y bueno, pues nuestra catedral, cuando se empezó a construir en el siglo XIII, y bueno, pues efectivamente tenían unos objetivos, unos logros, muchos colaboradores, muchas empresas que participaban. Una empresa por realizar, y en ese sentido, fíjate, había proyecto. Hay a lo largo del tiempo patrocinios eclesiásticos, o bien, incluso como hemos visto, del regimiento de la ciudad, en este caso una capilla privada, pero también hay un mecenazgo ya a partir de un tiempo empresarial. Yo creo en todos los tiempos. Antes hacíamos referencia a la Capilla de la Natividad, pero también en las cristaleras que embellecen nuestra catedral, también ahí aparecen, y cuando te enseñan los guías de la catedral, te lo enseñan, hacen referencia
a las distintas aportaciones de empresas de ese momento que había siempre, las aportaciones, las donaciones. Ha habido, ahora lo llamamos mecenazgo, en otros momentos se me llamó de otra manera, pero yo creo que la aportación para la construcción de estos monumentos siempre ha existido, con los distintos emolumentos o ingresos que recibían la Iglesia, todo no se podía cubrir. Abarcar. Y además es que a veces cuando vemos la historia de la propia SEO, es el reflejo de lo que ocurría también en la ciudad. Cuando en el siglo XVI Burgos empieza a empobrecerse, se acaba el comercio con Flandes, los grandes mercaderes, también se ve cómo no se puede sostener algunas de las determinadas obras que estaban ya comenzadas o en algún caso el mantenimiento de otras. Por lo tanto, ese reflejo de unos y otros unidos siempre en una ciudad. Sí, e incluso cuando se construyó, bueno, pues esta catedral, y también a lo largo de libros que conoces, la competencia que había también entre los beneficios o los favoritismos que podía tener el rey del momento, o sea, que aquello ya se conocía. A mí me gusta, a veces que tengo la oportunidad de leer libros de historia, en este caso sobre la catedral de Burgos, pues también me gusta, o sea, es curioso, dices, bueno, en estos momentos a veces también hablando de oportunidades que creemos que no nos dan, lo comparamos con lo que ocurría, o yo lo comparo con lo que ocurría entonces, y dice, bueno, pues la historia se repite. Cuando decimos que la historia se repite, es que la historia se repite. Pues fíjate, Mirena, vamos a conocer hoy a alguien, si hablamos de empresa, de influencias góticas, en este caso es un carmelita, gracias a la labor del propio Carmelo Descalzo, de la propia Iglesia del Carmen aquí, de su archivero, conocemos la historia de Fray Mariano de San José, nacido en 1880 y fallecido en 1954. Él nació en Ubierna y una de las cosas que hacía cuando era adolescente era venir andando desde Ubierna a Burgos y empaparse evidentemente de la catedral gótica que coronaba nuestra ciudad. A partir de ahí, cuando él ingresa en el Carmelo, se convierte en tracista. Los tracistas eran los monjes legos que de alguna forma comenzaban la obra de una iglesia, de una catedral. Él recibe influencias importantes en las iglesias de Santiago, en este caso en Chile, que fue su primer destino, las iglesias de Santiago, de Viña del Mar, de Valparaíso y Chillán. Ahí está con otros hermanos carmelitas, que eran todos vascos, en este caso aprendiendo, y ya cuando él se convierte en tracista titular, este burgalés lo que hace es trabajar sobre todo en Brasil, en las iglesias de Porto Alegre, de Alegrete, Río Grande y Uruguayana, y sobre todo, la estamos viendo ahora, en la iglesia de Quito, la iglesia de Santa Teresita en 1940. Él en muchísimas declaraciones contaba cómo era Burgos y esa iglesia que de adolescente, ese aseo que de adolescente le había influido tanto, la que le llevaba a, como hemos visto en las fotografías, generar arquitectura muy parecida o dentro de ese ámbito neogótico muy influenciada por la Catedral de Burgos. Es evidente que yo creo que todos los artistas siempre tienen alguna influencia, y en nuestra SEO, en nuestra maravillosa catedral, pues también tenemos la influencia de distintos estilos y distintos artistas, y yo creo que es lo que la hace más grande, más bella y más rica. Y fíjate, tú que vienes del mundo de la empresa, vemos cómo cuando estamos conociendo la catedral nos encontramos, igual que en la ciudad, con nombres importantes que nos hablan de trabajos, de gremios. La puerta de pellejería, la puerta de coronería. Por supuesto, por la ciudad vemos cómo algunos barrios se determinan de alfareros, se determinan de lavadores, pero la empresa, de alguna forma, aunque esos eran artesanos y tuvo que haber una revolución industrial para hablar de empresa como la conocemos hoy, siempre nos ubican en un Burgos tremendamente pujante en ese sentido. Es que yo creo que era el reflejo de los gremios o de los empresarios que había en esa época. Incluso en Burgos también hubo unos comerciantes, por lo que me toca, que se apellidaban Gumiel y que también eran famosos en el comercio de la época. Pero nuestras calles reflejan los gremios que en ese momento había. En aquella época podíamos tener ingenieros de telecomunicaciones, pues evidentemente no, porque no se conocía, pero era un reflejo de los distintos gremios y artesanos que había. Que luego, por otra parte, el origen de nuestras organizaciones empresariales parte de esa organización, parte de los gremios. Los trabajadores estaban organizados en movimientos sindicales y nosotros teníamos gremios. El gremio, eran gremios, y a partir de esos gremios nosotros también nos organizamos para negociar derechos laborales o las relaciones laborales, pero todos partimos de esos artesanos que había en aquel momento. Tú que eres de Gumiel de Izán, sabes que aquí también había bodega, ¿no? Los espectadores de Bella Burgartis la conocerán en su momento
y por supuesto tenía un fin, además, no solo por la producción de vino. Pues fíjate, otra de las cosas que nos gustan en Bella Burgartis es conocer libros. Hoy vamos a conocer este de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, editado en 1969, el excelente escritor peruano, evidentemente, con este corona también lo que fue La ciudad y los perros o La fiesta del chivo, y aunque no habla exactamente de una catedral, el nombre se lo atribuye a un bar, que es donde se genera la narración, que tiene un pórtico muy grande, que tiene una nave gigantesca, y eso le lleva al título en este caso. Pero es recomendable por la fluidez, por el estilo que siempre aplica todo Mario Vargas Llosa. Bueno, María Emiliana, pues estamos concluyendo ya, y la pregunta candente es, hemos hablado de mecenazgo, no hemos hablado de puertas, pero tenemos que hacerlo, ese mecenazgo sobre las puertas de la catedral. Creemos que es un mecenazgo en el que FAE teníamos que estar, nos pidieron apoyo y colaboración el Cabildo, y desde luego que nos sumamos, porque creemos que es una gran aportación a la propia belleza de la SEO. Antes comentábamos, la SEO tiene un montón de estilos a lo largo de sus 8 años de historia, y siempre han tenido una impronta de algún elemento diferenciador de la época. En 200 años se han incluido algún elemento, como ha podido ser la calefacción, que desde luego que es una ventaja, una mejora para la catedral, y creemos que contar con unas puertas, a mí me parece que son, cada vez que lo conozco me gustan más, y encima de un artista como Antonio López, con un reconocimiento internacional, que yo creo que si en otras catedrales, como pueda ser, vino un cómic que nos las querían llevar las puertas de la catedral de Antonio López, exhibirlas en la catedral de París, pues desde luego que nosotros nos llevaríamos las manos a la cabeza diciendo qué pena que no hemos desaprovechado esa oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para recuperar o incrementar el número de turistas, de visitantes, y eso supondría además también pues un incremento de la actividad también para los sectores que en estos momentos están muy afectados por la COVID. Yo creo que esta obra, yo creo que lo único que genera son oportunidades, son unas puertas que, como se recoge en la página web que hay, son unas puertas que unen además lo religioso con lo profano, con lo profano. Yo creo que además es que tenemos que tener esa visión de unidad, de diálogo, de oportunidad, que todo suma. Y yo creo que no tenemos que poner, muchas veces los que somos del pueblo, no hay que poner puertas al campo, y yo creo que es una oportunidad para Burgos. Para continuar con la empresa, con esta gran empresa que es la Catedral de Burgos. Bueno, Emiliana, pues con esta gran empresa que es la Catedral, que tiene que seguir, que tiene que desde luego tener ese ideal de belleza, de plenitud, de fe también para los creyentes, y con este cofre del Cid, que en su momento fue archivo, y que de alguna forma, al Cantar de Gesta, nos cuenta que Raquel y Vidas le hicieron un préstamo para que el Cid continuara al destierro en esa empresa también. ¿Te imaginas el Cid cómo reaccionaría viendo esta catedral que no conoció, si la viera ahora? Pues se sorprendería. Se sorprendería de alguna forma, y lo cierto es que te voy a despedir, porque si te parece voy a ver quién está ahí que nos ha acometido con este estentorio sonido. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Señor. ¿Quién sois? No, señor, solo quería saber quién era. No oséis dar un paso más hacia mí. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Me llaman el Cid. Y deseo saber dónde estoy. Partí desde Burgos con mis hombres hacia el destierro. Atravesé la puerta hacia la Grera del Arlanzón, dejando atrás la catedral de mi rey Alfonso, sus palacios y guarniciones. También la iglesia de Santiago de la Fuente. No logro saber dónde estoy ahora. ¿Qué son esos muros tan altos? Esa sucesión de altares a mi Dios y esa luz que lo invade todo. Es el nuevo estilo moderno, señor. La iglesia que supera el estilo que usted conoció. El camino hacia la fe a través del arte. Le invito, de hecho, a que lo conozca. De acuerdo. Caminaré por este bosque de piedra y sus senderos. Podré encontrarme en algún lugar con mis hombres. Con Álvar Fáñez, con Pedro Bermúdez, con Martín Antolínez o el obispo Jerónimo, pero sobre todo, con mi señora Jimena. Sin duda, señor, recorra esta catedral. Le invito a que vaya a conocer a su señora Jimena.
¿Qué es esto? Es el descanso final de un hombre legendario, un héroe para Burgos y para Vivar. Aquí está su semblanza, aquí está descansando. Estoy incómodo en estas naves tan altas. No encuentro ni a mis hombres, ni a mi señora. Quiero saber cómo salir de aquí, volver a mi tiempo, con mi mesnada, con Fáñez, con Martín, con Jimena. Dame una solución, rápido. Claro, señor. Al fin y al cabo, su semblanza ya está para siempre aquí, en esta catedral. Le aconsejo que vaya hacia la luz del gótico. Allí se encontrará con todos ellos.